Mire, uno siempre tiene, nuestros invitados siempre son nuestros invitados favoritos, pero, tengo que admitirlo, hay invitados a los que yo le tengo un afecto especial. Y este es uno de esos casos. Invitamos al profesor Juan Manuel Lazzati desde Argentina. Él es nada más y nada menos que bioquímico especializado en el área de endocrinología pediátrica con más de 30 años de experiencia en el campo. Entonces yo estaba como cuando una mamá seguramente conoce a Chayanne. Básicamente esa es la sensación que me dio. Bueno, cualquiera que conozca a rockstars, o sea, si conociste a Mick Jagger, una cosa de esas también, o sea, esto fue el momento fan de Gabriela, ya yo lo he vivido un par de veces, sí. Gabriela tenía que vivir el suyo, esto fue una conversación divina con una persona que no conocíamos de nada, simplemente conocíamos su currículum de LinkedIn y aceptó esta locurita de pasar por aquí y conversar con nosotras y fue divino y espectacular la conversación. 1 hora y 40 minutos que estamos segurísimos que si eres bioanalista, si no eres bioanalista, la vas a disfrutar, vas a aprender muchísimo y no te puedes perder ni un solo minuto porque es de verdad, vas a disfrutar totalmente todo el contenido. Si eres bioanalista, lo que siempre digo, agarra tu libreta, es hora de aprender. Y si no eres bioanalista, igual vas a aprender un montón, lo que siempre el llamado es a la calma y a tener una buena información. Así que bienvenidos a este capítulo de Sangre, Sudor y Pipeta. Hablamos de hormonas tiroideas, de diabetes, de insulina, hablamos de un montón de cosas, incluida de salud pública y lavado de manos, muchachos. Así que bueno, nada, recuerden, sin más, seguirnos por todas las redes sociales que nos llamamos igual, Sangre, Sudor y Pipeta. Iba a decir la página web, pero todavía no. Nos van a buscar por todas las redes sociales, le van a dar like, le van a dar la campanita y van a ingresar a nuestra página web sangresudorypipetas.com. Y esto fue producido por mipodcast.live y mi nombre es Taía Ortiz y mi compañera Gabriela Blanco. Disfruten, muchachos. Mire, de entrada nosotros siempre le preguntamos, sobre todo a nuestros invitados en el extranjero, ¿por qué? ¿Por qué escoger ser bioquímico? ¿Cuándo le comenzó ese gusanillo? Ese gusanillo, exactamente. Ok, ¿ya estamos empezando? ¿Contesto eso? Sí, empezamos hace como 3 minutos atrás. Sí. Ah, bien. Bueno, no, yo desde muy pequeño tuve mucho interés por la química. La química fue una pasión mía cuando muchos de mis amigos estaban jugando al fútbol, que en Buenos Aires es sumamente común jugar al fútbol. A mí me interesaba el fútbol, pero también le dedicaba muchos ratos a mezclar cosas. Mezclaba productos de limpieza de la casa, productos de belleza y sacaba cremas que se las hacía probar a mis abuelas. Siempre hablo de 8 años, 7 o 9, 10 años, ¿no? Después empecé el secundario y aquí en Buenos Aires se puede hacer una orientación en el secundario en donde te recibes con un título de técnico. Son 6 años de estudio y yo elegí química, por supuesto, y me recibí con el título de técnico químico que me permitió ingresar a la industria farmacéutica. Entonces yo tenía 19 años y empecé a trabajar en laboratorios de producción de fármacos. Wow. Y ahí conocí un poco la mezcla entre la química y la salud. Okay. Me empezó a interesar todo lo que tenía que ver con la salud y justo en los laboratorios que trabajé, que son laboratorios que todavía hoy siguen siendo muy importantes de producción de fármacos en Argentina, trabajaban con todo lo que es fármacos para las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Neurotransmisores, drogas que tenían que ver con la endocrinología y con la psiquiatría. Entonces, no solo analizaba esas drogas, sino que también leía sobre el tema. Y eso me despertó la química llevada al ser humano. Okay. Y dije, bueno, a ver, ¿cuál es la carrera universitaria que une estas dos cosas? Y la bioquímica o el bioanálisis, como en otros lados le dicen, tiene mucho de eso. Tiene de química y también tiene de salud humana. Entonces empecé la carrera de bioquímica, que son 6 años universitarios, y cuando terminé esa carrera, había una vacante en un hospital pediátrico que acá en Argentina es muy conocido, se llama Hospital Garrahan, porque es un hospital que
invita a pacientes de todo el país a tratar patologías muy complejas, muy raras. Acá le decimos hospital de tercer nivel porque se tratan patologías que son poco comunes. Okay. Y ingresé a ese hospital y ya llevo en ese hospital haciendo endocrinología pediátrica aproximadamente 30 años que llevo trabajando en ese lugar. No, eso es poquitico, eso es nada de tiempo. Sí, eso es nada de tiempo, pues, diría cualquiera. Así que diría que el gusanito me picó desde muy pequeño con la química y lo transformé en una pasión que es hoy en día la endocrinología para mí, que me apasiona y día a día aprendo cosas nuevas todo el tiempo. Sí, porque la endocrinología es súper dinámica. O sea, eso no cambia, o sea, eso cambia todos los días. No para de cambiar, era lo que tenía, o sea, todos los días y que, hay una hormona nueva, ¿qué? Exacto. ¿Y de dónde salió? Pero justo... y empezamos a mezclar distintas áreas del organismo, incluso del medio ambiente. Por ejemplo, la psico-neuro-inmuno-endocrinología es un área que en el mundo está creciendo muchísimo y se está poniendo en todos los congresos, es uno de los temas más importantes porque une distintos aspectos de nuestra vida con la endocrinología. Y también el tema, por ejemplo, de la microbiota que era algo que lo considerábamos tan distante, ¿no? Está en el intestino, está en los tejidos, está allá lejos. Bueno, hoy en día sabemos que está todo interrelacionado con el sistema endocrino también. Sí, ¿no? Y el impacto incluso a nivel psicológico o en la neuromodulación de la liberación de serotonina, neurotransmisores en general. De verdad que es súper impresionante toda esa... Como todo aquello que parecía estar divorciado, como dice un poco el doc, en términos de que el intestino está por allá, pues ya no está tan allá. No está allá y se conecta con todo. Sí, y como... todo lo que nos rodea y como todo lo que nos rodea también tiene un impacto en nosotros. Muchos órganos que no considerábamos dentro del sistema endocrino, como el intestino, el corazón, el estómago, ahora recientemente se fue demostrando que también producen hormonas y que esas hormonas se interrelacionan con todos los otros sistemas hormonales que ya conocíamos. Cuando digo que es que aparece una hormona nueva cada rato, no es mentira. De repente aparece y que ras, mira, agárrate. Sí, y me imagino que es mucho más desafiante, o bueno, para nosotros acá en Venezuela, y voy a hablar por mí, porque es que siempre, o sea, el internet es un conflicto. El internet es un conflicto donde uno tiene que estar haciendo aclaratorias, exacto, constantemente. Ya de por sí la población pediátrica es una población difícil, a la hora de hacer las determinaciones. De allí entonces que uno tenga que comenzar a validar los métodos, tanto del área, digamos, de la bioquímica básica, o sea, lo que es la química sanguínea, como la parte de endocrinología, porque muchas veces no hay valores de referencias para niños. Entonces, obviamente la interpretación es mucho más compleja en ese sentido. Y creo que, una de las primeras preguntas que nos lanzó el público allí, Taía se las va a decir para comenzar, digamos, como con las preguntas, porque de verdad tenemos bastante. ¿Sí? Bueno, sí, dale, pues. ¿Existe algún valor de referencia establecido por la ADA para valores de insulina pre- y postprandial o postcarga? Eso es una de las preguntas del público. Supongo que preguntan para población pediátrica. Para población pediátrica. Estamos hablando de población pediátrica. Primero algún comentario a lo que decía Gabriela y que es así, tal cual como Gabriela dice. En general, para endocrinología, pasa para todas las áreas del laboratorio, pero para la endocrinología pediátrica los intervalos de referencia o los valores de referencia son un problema importante porque en general los fabricantes que producen reactivos de diagnóstico no proveen valores pediátricos. La pediatría tiene la característica de que el individuo está en constante cambio y eso es un diferencial súper importante con los que hacen bioquímica o medicina en adultos. El niño está evolucionando constantemente y están cambiando las hormonas de manera pero fenomenalmente grande. En un adulto puede haber pequeñas variaciones entre un joven y un geronte, pero en niños, entre un recién nacido y un adolescente, puede haber variaciones de 100,
10.000 veces una hormona. Pero es que es lo Y mismo también- que el crecimiento del primer año de los niños, es exponencial. El primer año cambian de no hacer nada Exacto. a caminar. O sea, es una Claro. cosa increíble. Los niños son Por increíbles en supuesto, ese sentido. La maduración tanto del sistema esquelético, hormonal, neurológico, es tan marcada y eso se ve reflejado también en las hormonas. Entonces, es muy importante resaltar que se usen valores de referencia por edad y por sexo. Muchas veces los XX o los XY, los individuos masculinos o femeninos, también tienen valores muy distintos y cambian abruptamente en distintos momentos de la vida. Entonces, una de las cosas que me gustaría resaltar es que cuando uno informa un resultado de un niño o de un neonato o de un adolescente, tiene que utilizar valores de referencia propios para cada edad. Y sí hay valores para insulina, como mencionaban en la pregunta, prepúberes y púberes, ¿sí? La insulina es una de las hormonas que aumenta en la pubertad porque se genera algo que se denomina insulinoresistencia transitoria de la pubertad. Entonces, la insulina es más alta en la pubertad porque hay una cierta insulinoresistencia, pero fisiológica. ¿Sí? Hablando de la fisiología normal de la pubertad. Después, por supuesto, si hay obesidad o hay otras patologías, puede haber insulinoresistencia por otras causas. Pero la pubertad en sí misma es un estado de insulinoresistencia. Entonces tenemos valores más altos en los púberes que en los prepúberes. Y sí hay valores propios para edad y sexo. Pobrecitos, o sea, de verdad que es que la pubertad es horrenda. Sí. Yo creo que no hay peor etapa en la vida que esa. Sí, Lo sí. lamento si hay alguien prepúber o puber escuchando esto, pero es horrible. creo, pero- Ey, es transitorio, todo va a pasar. No, y eso también Claro. pone muy en alerta a los papás que pudieran estar escuchando el programa, porque lejos de querer asustarlos, o más bien queremos es informar para dar un poco de tranquilidad de que esa insulinoresistencia, como está diciendo aquí el profe, es algo transitorio. Y fisiológico. No, ojo, no quiere decir que por ser transitorio no tenga que ser visto por un especialista, Pero tiene que porque ser él un es el que va a especialista. establecer el diagnóstico. Ujú. Así que por favor. Sí, pero tiene que ser un especialista y que sea su endocrino pediatra y tal, y que revise bien los valores y no sé qué. Profe, una de las cosas que yo sabía que estaba haciendo es que uno de sus trabajos es justamente validar métodos o hacer valores de referencia para pediátricos. ¿Cómo llegó allí? Esa es la primera pregunta que tengo. Bueno, la respuesta corta es por necesidad. Como decía Gabriela, carecemos muchas veces de valores de referencia pediátrico y voy un poquito más atrás. Los métodos de laboratorio que nos ofrecen las grandes empresas de diagnóstico no solo no proveen valores pediátricos muchas veces, sino que hay grandes diferencias entre métodos y marcas de, digamos, kits diagnósticos. Entonces, cuando se nos presenta un cambio de marca o mismo el fabricante modifica algo de la presentación de su equipo diagnóstico, nos ve forzados a realizar comparaciones del método anterior con el actual y muchas veces a generar intervalos de referencia nuevos. Entonces, hay como dos grandes ramas para generar intervalos de referencia. Una es agarrar una población presuntamente sana, tomarle una muestra de sangre y analizar esa muestra de sangre, ir acumulando datos de individuos que pensamos que son sanos o que clasificamos como sanos y armar estos valores de referencia. En pediatría, ya les comenté que tenemos que dividir por edad, dividir por estadio puberal y dividir por sexo. Entonces, eso multiplica muchas veces por 10 o por 100 la cantidad de individuos que hay que convocar. Y el trabajo por lo general, también. el trabajo, el costo, y además, adicionalmente, por definición, los niños sanos no se sacan sangre. No le sacan sangre a niños sanos. Iba a eso. Si no participan en un proyecto particular para generar intervalos de referencia, el niño sano vive su vida jugando, aprendiendo, yendo a la escuela, siendo feliz, pero no justamente donando sangre, como quizás los adultos estamos más acostumbrados a donar sangre, a hacernos un chequeo anual. Entonces, esa sangre del adulto se puede usar también para intervalos de referencia, pero no es el caso de los niños. Entonces, existe otra rama de cómo producir intervalos de referencia que tiene que ver con analizar grandes bases de datos.
de niños que vienen a atenderse quizás para hacerse una cirugía de baja complejidad y le sacan sangre para hacer un coagulograma o un hepatograma. Y el resto de esa sangre que sobra se puede utilizar para intervalos de referencia de una manera, digamos, estadísticamente representativa. Entonces, hay como dos ramas, una utilizando sangre de voluntarios y otra utilizando datos. Últimamente nosotros hemos experimentado bastante con el uso de estos datos de laboratorio que están en las grandes bases de datos y tratar de generar a través de esas grandes bases de datos intervalos de referencia sin tener que tomar muestras específicamente a niños sanos para intervalos de referencia. Entonces experimentamos un poco en eso por necesidad y porque, bueno, había que hacerlo para poder informar con los intervalos de referencia adecuados. Es que, bueno, mi hija tiene 7 años y yo no soy así como, y trabajo en esto, no es que la voy a estar pinchando cada 5 minutos para hacer un estudio, eso no va a pasar. O sea, y como yo, bueno, también hay muchos papás que le huyen, pero por completo al laboratorio, y es como que no lo vas a pinchar y no lo vas a pinchar de nuevo, y si no lo puedes pinchar, pínchale el dedo. Si puedes. O sea, si es posible solo una gota de sangre, mejor. Entonces creo que es cuesta arriba hacer ese tema de los intervalos y seguro todo el mundo está con los pelos de punta. De manera voluntaria. Creo que la mejor manera de hacerlo, no, quizás no es la mejor, pero genuinamente es el deber ser. Eso, como el dice mundo el profe, ideal. quizás es la accesibilidad a los datos es mucho más sencilla. Ya, bueno, pero también igual tienes que hacer entonces la separación. ¿Por qué vino tal paciente? Bueno, tal paciente vino por un coagulograma. Bueno, entonces pero para qué, bueno, le van a hacer le van a retirar las amígdalas. Ok, califica. Entonces, o sea, debes de tener un equipo importante de personas que se sientan con la historia clínica a empezar a clasificar para poder tener tu población. No sé si en el sistema que ustedes pueden acceder a los datos del paciente tienes entonces el motivo del examen. ¿Historia clínica? Sí, claro. Trabajamos okay. en un hospital que tiene su historia clínica, acá se dice informatizada, ¿sí? Es digital. Okay. Entonces, nosotros seleccionamos, el último trabajo que se hizo en el laboratorio es intervalos de referencia para TSH y para hormonas tiroideas. Y se utilizaron alrededor de 60.000 datos que se dividieron por edad, se dividieron por sexo y se fueron limpiando o filtrando cuando tenían, por ejemplo, el hepatograma alterado, se sacaban por completo. El hemograma alterado, se sacaban por completo. Si tenían algún autoanticuerpo de alguna autoinmunidad, se sacaban por completo. Y nos fuimos quedando cada vez con menos datos, pero con datos de personas que suponemos que son sanas desde el punto de vista, por lo menos, tiroideo. Okay. Y con ese grupo hicimos los intervalos de referencia. Y sí, tenemos acceso a la historia clínica del paciente, a la patología, la razón por la cual está en el hospital. Eso es muy importante. Ay, yo quiero trabajar ahí. Yo también. No necesito adoptar a alguien. Sí, que porque la verdad que aquí, y voy a hablar por Venezuela, como la salud pública está un poco obsoleta, hay muy pocos sistemas informáticos para donde todas las unidades que están involucradas tengan acceso. Exacto. O sea, y entonces por eso a veces es tan difícil engranar varias disciplinas dentro del mismo paciente. Aun cuando tenemos hospitales grandes, hospitales de niños grandes, etcétera, etcétera. Y creo que inclusive las clínicas privadas tampoco lo tienen de esa manera. Pero sí, no lo sé. De esa manera. Ajá, no de las que yo conozco. No de las que yo conozco. Entonces, a mí me parece que deberíamos en nosotros, por lo menos aquí, cambiar ese paradigma y poder tener acceso, porque para nosotros en el laboratorio es súper importante ciertos datos clínicos y fíjate que podrían hacerse estudios como estos con una base de datos y ya está. Exacto. Sí. Incluso para las autoridades de cada distrito, país o estado,
que a veces lo ven como un gasto, ¿no? Un gasto innecesario, pero también ellos deberían pensar la eficiencia del sistema de salud y tener un sistema informatizado que pueda avisarle a ese médico que ese paciente ya se hizo un hemograma antes de ayer en otra institución, puede evitar que le pida un hemograma nuevamente. Por favor. Entonces, Me encantaría. incluso los que miran solo el costo o los que miran solo los números y quizás se olvidan de que el paciente hay que volverle a hacer una extracción de sangre traumática, incluso un niño, también mirándolo solo de los números, es favorable pensar en un sistema integrado de datos. Sí. Porque de esa manera uno puede estar utilizando un resultado que tuvo en otra institución para hacer un diagnóstico mucho más rápido, incluso con menos costo. Sí. O evitar estudios innecesarios, porque si yo ya le hice una tomografía al paciente cerebral hace una semana atrás en otro hospital, no le voy a volver a repetir la tomografía si tengo la información de que fue hecha en otro lado. Claro, ese tiene un ahorro allí, volvemos al tema de la calidad global. Sí, O sea, eso no, es un ahorro. No, que genuinamente, porque justamente ahorita en donde estoy trabajando está pasando eso. O sea, te vas con el médico, digamos, el médico general o médico internista. Entonces el internista le manda una bioquímica, ¿ok? Le manda la bioquímica, no sé qué. Mis pacientes son el extremo opuesto. Yo estoy ahorita trabajando con mucho adulto mayor. Y estos adultos mayores obviamente pues pasan por distintas especialidades. ¿Y qué pasa? Como no hay un sistema integrado, ¿ok? Entonces el paciente tiene que hacer, o sea, incluso me llevan de una vez todas las órdenes, Sí. ¿sabes? Porque el urólogo le mandó, aquí le decimos perfil 20, no sé si ustedes tienen allá algo como eso, que es un conjunto de pruebas Química bioquímicas, general. o una química general que se le hace, una química básica que se le hacen a los pacientes. Entonces, el urólogo le mandó química básica más antígeno prostático. Después fue al endocrino, que le mandó química básica más un hormonal. tiroideo, más un hormonal. Después vino otro y le mandó ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. Más unos electrolitos. Más unos electrolitos. Entonces Sí. me llevan 4 o 5 récipes. Y entonces dije, bueno, nada, te voy a sacar solamente una Uno. química general y voy a ir anexando todas las hormonas que te mandó, todos los demás estudios que te mandaron los demás especialistas. Sí. Pero eso es Porque no un están tipo de de acuerdo. paciente un tipo de paciente, digamos, responsable con sí mismo, ¿no? Y que no, obviamente no le gusta que le saquen la sangre tantas veces. Sí. Pero el profe tiene toda la razón en cuanto a que si existiera este sistema integrado, poder decirle al Mucho paciente. mejor. Y a veces el paciente, igual que ustedes como papás, quizás los papás son más cooperadores en el sentido de que, bueno, tienen todo en una carpetita, ¿sabes? De que, bueno, se le hizo, esta es Sí. mi carteladera de vacunación, se llevó para, hay papás que son ultra organizados, pues, ¿no? Y colaboran y dicen, no, bueno, yo le hice una bioquímica general Hace tanto. una semana y quizás, entonces dice, bueno, ya el médico dice, bueno, si ya tengo una química hace una semana, pues no le voy a mandar a hacer otra química. Ok, pero esa no es la realidad. No. La realidad es que empieza, y sobre todo cuando estás haciendo la determinación de alguna enfermedad poco usual, la cantidad de exámenes Mandan que unas le listas hacen a los pacientes es inmensa, pues incluso Bueno, puede ahí ser un está. poco cruel. Ahí entras, Gabriela, en un tema que es súper interesante también, que es el de adecuación de la demanda, ¿no? Vos mencionaste, por ejemplo, el adulto mayor y el PSA. Ujú. Adecuación de la demanda tiene que ver con pedir las pruebas necesarias en el momento adecuado Total. y la cantidad de veces adecuada, ¿no? No sobre solicitar pruebas, porque eso no le hace bien ni al paciente ni al sistema de salud. Y el PSA es un muy buen ejemplo de eso, donde también la informática ayuda, porque hay una tendencia a pedir, por ejemplo, la hormona tiroidea T3 junto con todo el perfil tiroideo, cuando en realidad la hormona tiroidea T3 es necesaria solo en algunos casos y solo es informativa en algunos casos. Si el perfil Y el tiroideo es PSA TSH, T3 y T4 libre. Bueno, y el PSA, por ejemplo, muchas veces se pide PSA y PSA libre. Sí. ¿Sí? En realidad el PSA libre en el adulto mayor es útil en una franja de concentración de PSA total, no en cualquier PSA total. Entonces, solo es útil el PSA libre cuando el PSA total está entre 4 y 10. Por encima de 10 ya no lo necesitamos y por debajo de 4 tampoco lo necesitamos. Entonces,
También la informática en algunos casos nos ayuda a poder acomodar mejor esos pedidos para que no sean redundantes, para que no sea una carga para el paciente ni para el sistema de salud y se haga lo necesario. En serología, por ejemplo, en la parte virológica, la medición de IgG e IgM también muchas veces se hace a la par, al unísono, cuando en realidad haciendo una de las dos ya uno tiene la información suficiente y no se necesita hacer la otra inmunoglobulina. Entonces es un tema muy largo que probablemente no sea el tema de esta charla, pero también es súper interesante todo lo que es adecuación de la demanda y uso de barreras informáticas para que la petición del laboratorio sea la correcta, ni más de lo necesario ni menos de lo necesario. Sí, sí, y es que es la prueba correcta, indicada en el momento adecuado. Porque inclusive ahí, volviendo un poco con el tema de PSA, y nos estamos alejando de la endocrinología pediátrica por mucho. Pero no importa, ahorita volvemos. El tema es que no le dan al paciente, me pasa que no le dan al paciente la información correcta. Entonces le dicen, hágase un PSA, pero hubo allí un tacto rectal. Entonces, obviamente, ¿sabes? Si tú no le informas de eso al paciente, el paciente no sabe, no tiene por qué saberlo, no porque tiene por qué saberlo. Tú. O sea, mándaselo. Entonces tienes que hablar con el paciente y ser lo suficientemente juicioso como para que sepas que el paciente recibió la información, o sea, la internalizó, la interpretó y que te la va a respetar, ¿no? Sobre todo, o sea, porque hay pacientes impacientes y ves aquellos valores y obviamente el médico lo va a volver a mandar a hacer. Y entonces tienes PSA que se hicieron hace una semana. Y tú dices, pero ya va, este paciente se hizo hace una semana. Cuando hablas con el clínico, él te dice que hace una semana fue a la consulta y se le hizo un masaje prostático y por eso es que tiene ese valor. Me pasó. Pero el paciente no, o sea, no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. No, me pasó con un paciente, de verdad, hace no mucho, le mandaron solo PSA total. Estaba por debajo de los 4. Ya no me acuerdo cuál era el valor. Y como a los 3 días le volvió a pedir, pero con el libre. Y yo, ¿y esto te lo volvió a mandar el urólogo? Sí. Pero es cuando uno hace como, bueno. Sí, bueno. Bueno, ¿qué? Exacto. Bueno, sobre todo si no tienes la interrelación con, no tienes la oportunidad de llamar conversar al clínico y conversar con él, pues se pone un poco cuesta arriba el asunto. Sí, fue un buen ok. Sí. Volviendo otra vez a la endocrinología pediátrica y hablando un poco de hormonas tiroideas, creo que alguien por allí tenía una pregunta. No, bueno, yo tenía esto, tiene una publicación del uso adecuado de las pruebas de la función tiroidea en pediatría, ¿no? Yo busqué, yo hice mi tarea. Entonces, que tiene cada publicación que yo flipo con una más que la otra y quiero saber de esto pero no podemos preguntarle de todas las publicaciones, profe, porque aquí se nos va a ir la vida entera. Sí, no, elegí como 3, pero de la tiroidea era como que puede, o sea, a veces las pruebas tiroideas cuando salen anormales en los niñitos no necesariamente significan enfermedad. Entonces, ¿qué tan importante es justamente tener un algoritmo para los niñitos, para los chamos, sobre todo yo que soy mamá y cuando me aparece algo con mi chama se me olvida todo? ¿Qué tan importante es tener un algoritmo bien adecuado para ellos en esta parte de tiroidea? Claro, sí, muchísimo, Taya. Cada momento de la vida tiene las pruebas adecuadas para abordar el estudio de un eje hormonal, ¿no es cierto? No es lo mismo un neonato que un adolescente. Y eso para todos los ejes hormonales, e incluso es muy importante la parte de la detección temprana de las enfermedades endocrinológicas. Nosotros trabajamos con un equipo de profesionales que se dedican a lo que acá llamamos la pesquisa neonatal. En otras partes de Latinoamérica se usan otros términos, la prueba del pie o la prueba del piecito. Entonces la prueba del talón, claro. Eso es analizar ciertas hormonas en unas manchitas de sangre seca y eso permite detectar a los recién nacidos que pueden tener una patología que si se trata a tiempo en las primeras semanas de vida, el niño va a seguir teniendo la patología, pero no va a tener las consecuencias nefastas y terribles que tienen estas patologías. Ahora, si no se trata a tiempo, el niño va a padecer de un
un desarrollo intelectual que va a estar retrasado o incluso puede llegar a la muerte para ciertas enfermedades muy graves como la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, hay que entender bien claramente cuáles son las hormonas en cada momento de la vida. Para el caso de las hormonas tiroideas, muchas veces TSH es la hormona que es más sensible a la detección de la patología, entonces siempre se recomienda medir TSH. En adultos es muy común medir TSH solo, pero en niños nosotros recomendamos medir TSH acompañada de una hormona tiroidea, por ejemplo la T4 libre, para, además de detectar los hipotiroidismos que consideramos clasificados como primarios, o sea, cuando falla la glándula tiroides, también detectar los hipotiroidismos donde hay una falla del sistema nervioso central, que consideramos clasificados como hipotiroidismos secundarios o terciarios. Entonces, midiendo TSH y T4 libre, nos aseguramos poder detectar cualquiera de estas patologías que en los primeros 3 años de vida son importantísimos detectar para que el niño tenga una maduración de su sistema nervioso central normal. Si no lo detectamos, ese niño va a ir creciendo, va a crecer en forma deficiente, pero además su maduración se va a ver retrasada, se va a ver afectada y después eso ya no se puede recuperar más. La pediatría tiene mucho la aplicación de un concepto que se llama ventana. Hay una ventana donde la hormona es activa y cumple una función esencial para el crecimiento, la maduración. Esa misma hormona fuera de esa ventana ya no cumple esa función. Entonces, si yo ya perdí la ventana en donde lo podía tratar y le podía prácticamente resolver su patología, si se la doy después, ya la función no se va a cumplir y el daño ya está hecho. Entonces, por eso es tan importante esto de la detección temprana de ciertas enfermedades como la del hipotiroidismo congénito o de la hiperplasia suprarrenal congénita, que es otra enfermedad endocrina. Bueno, ahí tienen otro miedo desbloqueado. ¿Qué factores preanalíticos pueden interferir en el análisis de las hormonas tiroideas? Bueno. Fue una de las preguntas que más se repitió. Hormonas en general, muchísimo, ¿no? Pero si vamos a hablar solo de hormonas tiroideas, tenemos un tema de que las hormonas, y se conoce como ritmo circadiano, ¿no? Las hormonas no tienen la misma concentración durante todo el día. Van cambiando su concentración en estas 24 horas. Algunas aumentan durante el sueño, durante la noche, y otras aumentan durante el día, ¿no? Por ejemplo, el cortisol es una hormona que la tenemos en su máximo a la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, ¿sí? Y la prolactina, por ejemplo, tiene un máximo en horarios de sueño. Entonces, es importante entender que el ritmo de esas hormonas va a cambiar con las horas de sueño y de vigilia. Esto es muy importante también en personas que hacen trabajos como nosotros, los bioanalistas, los bioquímicos, que trabajamos haciendo guardias nocturnas, personas que trabajan seguridad de distintas empresas y duermen durante el día y están despiertos durante la noche. Esas personas pierden este ritmo que se llama ritmo circadiano y pueden tener alteraciones de las hormonas, no porque tengan una patología, sino porque lo que les está pasando es que tienen alterado su ritmo circadiano. Entonces, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el sueño y la vigilia. Tener en cuenta las actividades físicas, muchas actividades físicas muy fuertes, incluso la actividad sexual o ciclismo, distintas actividades que ponen al cuerpo al extremo del el consumo energético, pueden alterar también las hormonas. Entonces, muchas veces pedimos que la persona venga sin haber hecho una ejercitación extrema, por ejemplo, sin haber corrido una carrera, una maratón el día previo y sacarse sangre al día después, porque va a tener alteraciones hormonales que tienen que ver con el esfuerzo físico que realizó. La medicación que está recibiendo la persona en muchos casos puede influir también en las distintas hormonas y TSH o las hormonas tiroideas no están ajenas a esto. Hay medicaciones que deprimen la concentración de TSH y otras medicaciones que tienden a aumentar la concentración de TSH. Y después en momentos particulares de la vida, como los recién nacidos, por ejemplo, las horas de vida después del parto, el parto para el recién nacido, entre otras cosas, es una situación de extremo estrés. ¿Sí? Es salir de un ambiente y pasar a otro ambiente. Entonces, el individuo está en un grado de estrés muy importante. Y las hormonas, ustedes saben que responden al estrés. Es más, muchas de las hormonas, su principal función en el organismo es protegernos de una situación de estrés, ¿no? Permitir que
el organismo se adapte al estrés que está recibiendo. Entonces, TSH, por ejemplo, tiene un pico de concentración apenas el individuo nace y después eso se va normalizando. Extraer la muestra apenas nació nos va a dar un resultado y si lo hacemos 24, 36, 72 horas después vamos a tener un resultado totalmente distinto. Y podemos malinterpretar el resultado si no tomamos en cuenta el horario en que se sacó la muestra. Y los ejes endocrinos en general tienen esto que en inglés se dice feedback, ¿sí? O retroalimentación, que muchas veces es retroalimentación positiva o puede ser negativa. Entonces, el sistema endocrino está autorregulado y esta regulación se va adquiriendo con las semanas de vida. Entonces, los individuos pueden tener un patrón hormonal apenas nacen, a la semana, al mes, y eso se va a ir acomodando a lo que después estamos acostumbrados a ver en el adulto con el tiempo. Y también eso va a depender de la prematurez del recién nacido. Entonces, no es lo mismo un niño nacido a término, con 40 semanas, 38, 42 semanas de gesta, que uno nacido con 25. El sistema hormonal de regulación en un prematuro extremo está todavía muy inmaduro. Entonces hay muchos resultados que los tenemos que interpretar en función de la prematurez con la que nació ese niño o esa niña, ¿no es cierto? Sí. Son todos factores que van a influir en la interpretación de los resultados. Ok, entonces a la hora de elaborar, digamos, la petición, o sea, elaborar la petición del examen, no. Cuando el paciente, en el sistema de nosotros, en el sistema privado, ok, digamos que tenemos por costumbre, o ciertos laboratorios tenemos por costumbre averiguarle la vida, palabras más, palabras menos, averiguar un poco de la vida del paciente, ¿no? Justamente para poder, pues, motivo por el cual se realizó el examen, no sé qué. Armar el caso clínico, porque uno va armando su caso. Exacto. Entonces, y bueno, algo que nos pasa en el bioanálisis, por lo menos acá, no sé si a ustedes les pasa lo mismo allá, que muchas veces pues los pacientes se sienten más cómodos dándonos la información a nosotros que al médico porque piensa que el médico los va a regañar, ¿sabes? Hay un tipo de penalización, ¿no? Entonces con uno como que se siente como con más confianza y termina dando una información que no se la dio al clínico porque ante los ojos del clínico iba a quedar mal. Sí. Entonces, con uno se confiesan. Sí, no, estoy típico. Entonces terminas, inclusive los mismos papás, pues, ¿sabes? Como para que no quedar como el mal padre, terminas no dando una información. Lo que pasa es que uno como papá está juzgado, pero me imagino. Yo por todo el día. No he tomado la decisión de ser mamá, sencillamente como para que no sentir, primero, pues, viviría en un estrés ambulante, ya eso lo hemos hablado en otros capítulos. Pero bueno, sería entonces lo correcto incluir cuando tengamos a un paciente pediátrico, preguntar si el bebé nació a término, si fue prematuro y de cuántas semanas nació el bebé. Sería, sí, claro. Okay. Todo lo que decís es correcto, la información que uno puede obtener del paciente es crucial para la interpretación de los resultados. Esto de la semana que me toca ir al médico empiezo a hacer todo lo que el médico me dijo y el mes previo no hice nada de eso. Eso es algo típico, por ejemplo, de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Sí. Sabemos que pacientes con enfermedad diabética quizás no siguen la dieta como el médico se la indicó y una semana antes de ir al médico empiezan a hacer la dieta estricta. Y ahí es donde la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, nos puede ayudar a ver qué pasó con ese paciente los 3 meses previos. Con las hormonas tiroideas pasa lo mismo. La toma de la medicación, la levotiroxina, tiene que ser rigurosa, tiene que ser en la dosis adecuada y diariamente, ¿no es cierto? Y si es posible, a la misma hora. Y en ciertas condiciones, no de ayuno, pero de no tomarla concomitantemente con alimentos que tienen una gran cantidad de fibra, bueno, ciertas particularidades que tienen que ver con la toma de la medicación. Pero en el laboratorio es importante que el paciente, por ejemplo, no haya tomado la medicación justo antes de tener la extracción de sangre, porque depende de qué hormona estoy midiendo, puede ser que yo mida lo que el paciente acaba de ingerir. Entonces, una de las cosas típicas que uno le pregunta al paciente que tiene una enfermedad tiroidea en tratamiento es si tomó la medicación antes de sacarse sangre. Y ahí es donde el paciente hay veces que, para no tener que venir otro día, dice, no la tomé.
Y en realidad uno, por los resultados, se da cuenta Sí. que el paciente la tomó, pero no quiso decirlo para no tener que venir otro día. Entonces, No, te dicen que el médico les dijo que se la tomara igual y se tomara la muestra. Eso es También, eso esa es fija. lo que te dicen fijo. No, mi médico me dijo que me la siguiera tomando. bueno, si es así, si lo declaran, uno lo pone en el resultado, sí, en el en reporte. las observaciones, y el médico sabrá cómo interpretar esos resultados. Porque en realidad no es que no se pueden interpretar, se pueden interpretar con ciertas limitaciones, pero uno tiene que saber en qué condiciones esa cosa muestra. Como hablábamos antes, la preparación preanalítica, la parte de la preparación del paciente, para muchas especialidades del laboratorio es importante, pero para endocrinología es fundamental. Es fundamental que el paciente venga preparado de la manera que tiene que estar preparado. Por ejemplo, una mujer que tiene ciclos menstruales, ¿no? Un adolescente que ya está en sus ciclos menstruales, no es lo mismo medirle las hormonas los primeros 3 a 5 días del ciclo que el día 14 o 15, que el día 21. Es totalmente distinto el perfil. Entonces, ahí también tenemos que lograr la confianza con la paciente para que nos diga, usted está en sus primeros días del ciclo, está a mitad de su ciclo o está finalizando su ciclo. Y tener esa confianza para que la paciente declare, ¿está tomando anticonceptivos o no? ¿Piensa que está embarazada o no? ¿No? Son un montón de información que, como vos decías, Gabriela, hay veces que la paciente se siente más cómoda con ustedes que con el propio médico. Sí. Es que el laboratorio termina siendo un confesionario. Sí. En el momento de la extracción de muestra, uno termina conversando tanto. Bueno, yo tengo un laboratorio pequeño y lo logro hacer, hago mucho más. Soy mucho más empática, tengo mucho más chance de conversar con los pacientes que un laboratorio más grande que tiene mayor cantidad de pacientes y terminan contándote unas cosas que yo y que, epa, pero esto se lo tienes que contar a tu médico, o sea, se lo dijiste. No, porque me va a regañar. Y yo, bueno, pero tienes que decírselo porque tienen que corregir por X, Y. Lo típico son mi población también es de abuelos que no se han hecho la dieta o sea, tengo ahorita una abuela en crisis renal porque tiene 7 años sin revisarse la diabetes. Ah. Entonces es como, pero ¿por qué 7 años? O sea, ya va, espérate. Lo que pasa es que, bueno, también es un tema quizás de cultura, que hasta que tú, no sé cómo es allá en Argentina, pero hasta que no sangras por un orificio que no debes, no vas al médico. O sea, la cultura de la medicina preventiva, Se ha ido perdiendo. se ha ido sí. perdiendo un poco por estos lados. Por allá no sé cómo está ese asunto. Sí, entiendo que la cultura en general depende mucho también de las distintas clases sociales y de lo que hace el Estado para imponer estas temáticas, ¿no? Desde el Estado, tratar de educar y de llevar esa cultura del cuidado personal como un valor importante. Como toda cultura, es importante adquirirla desde que uno es pequeño y tener esta lógica del autocuidado, de que nuestro cuerpo es lo que tenemos para llevar toda la vida con nosotros. Entonces, aprender que tenemos que cuidarnos no para cumplir con el otro, para cumplir con nosotros mismos y para estar bien con nosotros mismos. Entonces, ahí uno debería dejar de hacer la dieta porque lo dice el médico, sino hacer la dieta para estar bien con nosotros mismos. Me encanta esa reflexión porque es real, o sea, porque se termina siendo como una persecución de la mamá. Y que, pero no es tu mamá, este rollo es tuyo, porque el que está enfermo eres tú. Ah, bueno, me tocó otro paciente que no es tan abuelo, que también es diabético, y aquel estrés, es que yo no quiero ser adicto a la insulina. Y yo, pero ¿cómo me vas a decir eso, por Dios santo? Exacto. O sea, ya de por sí tú tienes eso allí. O sea, no es que eres adicto, es que la necesitas porque tu cuerpo no la está produciendo correctamente. No es que no te estás inyectando. Es que no puedo decirlo porque nos van a banear, pero no estás utilizando ningún tipo de psicotrópico duro. Sí, exacto. O sea, no. Claro, muchas veces en esos casos lo que ayuda es ayudarle al paciente a que entienda que se está aportando lo que sus glándulas dejaron de producir. Exacto. Que no es algo que él no necesita, sino que lo único que estamos haciendo es reemplazando. Por eso se llama tratamiento de reemplazo, ¿no? La glándula tiroide dejó de producir hormona tiroidea y se le da la misma hormona que no puede producir de manera exógena.
Y quería comentar algo más, esto ya que estamos con el tema de hablar con los pacientes y nosotros que tenemos mucha población adolescente, el tema de la enfermedad tiroidea que se conoce como ficticia y que tiene que ver con los productos para adelgazar, que hay veces que son productos que no son oficiales, que son preparados que hace una farmacia o que hace una persona que vende productos para adelgazar. Y como ustedes saben, la hormona tiroidea es un regulador metabólico. Las personas que tienen un exceso de hormona tiroidea tienden a ser delgadas porque consumen mucha de su energía, muchas veces la consumen innecesariamente. El metabolismo es como si fuera un motor que está acelerado al máximo, como si estuvieras en tu auto con el acelerador al máximo todo el tiempo. Entonces la hormona tiroidea hace eso con el metabolismo. Lleva al consumo constante de todos los lípidos, los hidratos de carbono y hasta de las proteínas. Entonces la persona adelgaza, pero adelgaza pagando un precio altísimo, que es destruyendo proteína, destruyendo lípidos, y eso es dañino para la salud. Y muchas veces nos pasa que tenemos pacientes que parecen que tuvieran hipertiroidismo, pero en realidad están consumiendo algunos de estos productos para adelgazar, sin saber que los productos para adelgazar muchas veces tienen alta concentración de hormonas tiroideas. Incluso en un té, un saquito de té o una infusión que viene para poner en alguna hierba que las personas toman, pensando que es un diurético, que los va a hacer adelgazar, pero muchas veces tienen hormona tiroidea. Entonces el desafío para los analistas y para los médicos es descubrir que esa persona no tiene una enfermedad, sino que está consumiendo un producto que muchas veces cuando el médico le consulta, ¿usted está tomando algo? No, nada, no, solo tomo anticonceptivos. Y cuando indagamos, como dicen ustedes, con más confianza, sin que se sienta el paciente tan juzgado, dice, bueno, en realidad mi prima me dio para tomar unos yuyitos que son para adelgazar, y cuando analizamos esos yuyitos encontramos que tiene 1000 veces más hormona tiroidea que lo que la persona necesita. Qué fuerte, yo no sabía que habían productos para adelgazar que tenían hormonas tiroideas. No, yo tampoco. O sea, ya va, yo creo que esto es un tema de industria, ya lo hemos hablado en varios capítulos, el tema del dismorfismo corporal, todo el tema de que las niñas tienen que encajar, es que yo tengo niña y me voy estresando, que tienen que encajar en un sistema corporal X, Y, Z, entonces empiezan con cosas locas y a tomarse cosas locas. No, pero es que, o sea, Lo hemos visto mucho en adolescentes, muchísimo. Es que claro, porque ese es el problema. Varones y mujeres, Varones y mujeres. imagínate, es indistinto. Porque mira. antes uno pensaría que justamente En nuestra por época. el tema, sí, que justamente por el tema de percepción de gustar al otro, las mujeres somos más propensas a que, ¿sabes? Tenemos que estar con cierta tipología, tenemos que ser delgadas, tenemos que ser lindas. Cuerpo tenemos de que guitarra, ser la cuerpo de cosa. guitarra, una cosa. Y poco se habla que ahora realmente pues hay personas de género masculino que también entonces están pues cayendo en esta práctica. Creo que Exacto. se llama la Sí, trastorno dismórfico. trastorno dismórfico. Como tenga que ser. Deberíamos Pero no están asociados a trastornos de conducta alimentaria, Doc, sino solamente, o sea, Hay veces que sí y otras veces, muchas veces que no. Ok. Que el paciente lo consume y, digamos, sin saber que está consumiendo una hormona, piensa que está... por lo general esas cosas se recomiendan de una persona a otra, ¿no? A mí me funcionó, te recomiendo que tomes estos yuyitos que vas a ver que en 2 meses vas a bajar 20 kilos. Sí, es un tecito, una cosa. Cuando la solución es mágica y no viene acompañado de un cambio de vida, Eso es clave. probablemente no solo sea dañino, sino que también sea de corto plazo. ok. ¿Sí? En general, todo lo que tiene que ver con un cambio importante en el organismo, si sucede de un día para el otro y sin ningún esfuerzo, en general eso va a durar poco y muchas veces es peligroso. Sí. Mira, Entonces, lo que podemos aconsejar en realidad es el cambio de estilo de vida que tiene que ver con elegir la alimentación correcta, que no quiere decir comer menos, no quiere decir comer menos, quiere decir comer lo que necesitamos. Exacto. Y sumar actividad física, importantísimo, en cualquiera de sus formas. No solo yendo al gimnasio y pagando una fortuna para ir al gimnasio. También caminar, también salir a correr alrededor de una plaza, salir con el perro a pasear 1 hora y caminar 10 kilómetros todos los días o día por medio. Eso también es actividad física y no siempre implica que uno gaste mucha plata en ir a un gimnasio.
Total. No, ya estoy hablando de otras cosas que no son. No, es que volvemos a lo mismo, todo está concatenado. Sí. Yo sí quería traer poner sobre la mesa, no sé, me imagino que ya debes de estar investigando algo al respecto. Estos tratamientos de semaglutides, Zetapide, nombres comerciales, Ozempic y ¿cómo que se llama el otro? Saxenda. Y Saxenda. Para la población pediátrica, en pacientes, obviamente, que tienen algún tipo de obesidad. ¿Sabes algo de eso? No. ¿No has investigado? ¿No es tu línea de investigación? ¿Te gustaría? O sea, no es mi línea. Por supuesto que acudo a los congresos internacionales y es uno de los temas que más se está hablando, pero yo, la verdad que mi área es el diagnóstico bioquímico, no el tratamiento. Así que de eso no voy a opinar porque sería la opinión de una persona más. Yo no soy un experto en eso y si bien tengo una opinión formada y creo Nosotras que en Argentina, creo que en Argentina prontamente se van a aprobar esas medicaciones, entiendo que todavía para pediatría no están aprobadas, pero no quiero entrar en el área terapéutica porque creo que tengo que ser respetuoso con mis colegas médicos, que es su área de acción. Claro, yo puedo aportar desde lo que es el diagnóstico bioquímico, pero no desde un tratamiento como estas drogas que ustedes mencionaron. Así claro, que lo estaba enfocando, quizás no formulé bien la pregunta, si sabes de alguna interferencia a nivel hormonal que represente el tratamiento. No, por ahora no. Los momentos como no es algo que esté difundido en pediatría, no tengo información de interferencias entre el medicamento y las mediciones de hormonas. Ya. En esa área no te puedo ayudar. Ok. No, bueno, sigamos. Aquí hay una pregunta que sé que es de público general, que me encantó. Que el público no de salud hiciera, y creo que esto es porque le pasó. Dice, una glicemia que desciende poscarga glicémica siempre indica resistencia a la insulina. Debe ser que la basal le dio X número y la siguiente, la poscarga, le dio más baja. Y por lo que entiendo... ¿Dice que desciende o que no desciende? Que desciende, que sí desciende. Porque en realidad lo que esperamos es que baje la glucemia después de los 120 minutos, al igual que la insulina. O sea que en realidad, si entiendo bien la pregunta, cuando uno está frente a una persona que tiene resistencia a la insulina, lo que voy a tener es un valor alto de insulina y la glucemia va a estar alta también a esa persona, ¿no? No va a poder introducir a la célula la glucemia que consumió, porque la insulina se produce, pero no impacta de la manera normal o adecuada sobre el receptor de insulina, o el receptor tiene esta resistencia. Entonces vamos a tener insulinas altas con glucemias altas. Sí. Si descendiera, en realidad estaríamos frente a un cuadro donde tenemos un cuadro de una persona fisiológicamente normal. A no ser que haga una hipoglucemia, que quizás la pregunta... Quizás creo que la pregunta pudiera apuntar allí, más bien a que le bajó muchísimo. A lo mejor puede ser que le haya bajado excesivo, pero habría que revisar con el número de insulina. Basal, claro. Basal. Vieron que se utiliza un índice que se llama índice OMA, HOMA. Ese índice relaciona la concentración de glucemia con la concentración de insulina y nos orienta en realidad hacia si la persona tiene insulinoresistencia o no. Porque no es un índice 100% confiable o 100% sensible. Es un índice orientativo que ayuda a identificar individuos con mayor riesgo de resistencia a la insulina. Si no es que le pone el rótulo de resistente, pero sí selecciona una población de riesgo. Que quizás esa población es a la que le puedo hacer una prueba prolongada, una prueba de 120 minutos, midiendo insulina y glucemia en todos los puntos, a los 30 minutos, 60, 90, 120 y hasta 180 puedo medir. En una embarazada, por ejemplo, que puede estar haciendo una diabetes gestacional, es importante hacer quizás una prueba prolongada para ver si está en riesgo el feto de tener una diabetes gestacional. Ok. Bueno, una pregunta de esta sí es de laboratorio como tal. Bueno, a ver. Voy a leer
directo y después vamos a Y que a después le vamos dando reformularla. sentido. Sí, porque estandarización en los valores de referencia de insulinas postcargas y postprandiales, por favor. Asumo que, ok, esto es una asunción de cómo podríamos estandarizar, o si existe una estandarización de valores de referencia, o en su defecto, cómo podemos hacer una estandarización de valores de referencia. Cualquiera de las dos preguntas. Sí, por suerte en esa área hay guías que nos orientan, ¿no? La guía de la Asociación Americana de Diabetes, de la Asociación Europea de Diabetes, incluso, bueno, Argentina tiene sus propias guías también, que si ustedes revisaron algo de bibliografía, yo las voy poniendo cuando se actualizan en LinkedIn, por ejemplo. Y sí, tenemos, para el área de diabetes, la verdad que dentro de los ejes endocrinos es uno de los ejes, por la altísima prevalencia de la enfermedad, es uno de los ejes endocrinos donde mayor información bibliográfica tenemos. Y tenemos muy buenas guías que orientan a valores esperados o valores deseables en la prueba de sobrecarga. Así que en esa área no estamos tan desprotegidos como en otras áreas que hay muy poca información. Hay valores. Me parece que no es tampoco la idea que esto sea una clase, ¿no? No vale la Yo pena. ponerme a mencionar valores de referencia, sino quizás decir que sí que los hay y que los pueden encontrar Búsquenlos, fácilmente. muchachos. Lo que me diría cualquier profesor de bioquímica clínica. Que vayan y busquen. Sí, hay, ve y busca. Porque Busca la aparte- guía de la hada. Bueno, pueden Claro, seguir al exacto. profe en LinkedIn, ¿ok? Y él sí. de verdad te depura la información, pero de una manera. Divino. No, o sea, él agarra. Como Es que Gabriela es la que lo sigue a usted, profe. No Sí, soy yo. pero- Ella me lo mostró. Bueno, por eso que yo estoy aquí ¿cómo se llama? Como que- fan, así estoy. Está ultra fan. Yo busqué el ResearchGate, pero Gabriela es la que lo sigue en LinkedIn. Entonces ya no, No, sé cuántos papers, o sea, cuántas cosas cuelgas que yo debo de tener todo el celular full, porque, o sea, como siempre cargo es el teléfono encima, y entonces me llega una notificación porque tengo activadas las notificaciones del profe. Sí, soy así de fan. Perdón, profe. Tiene una loca en Venezuela que lo sigue por LinkedIn, se lee todo lo que usted manda por allí. Entonces La idea veo es y que mira, compartir. descargo esto y lo descargo. Compartir entre colegas la información, porque todos, Sí. es tanta la información que aparece diariamente que todos no podemos leer todo. Jamás. Y la verdad que lo ideal para nuestra profesión es estar siempre informado, entonces tenemos que aprender a compartir entre nosotros, alertarnos, che, esto está muy bueno, che, mira esto otro, ¿no? Yo digo, che, es algo Tranquilo. muy típico. Da igual, tranquilo. Digo, oye, esto está muy bueno, oye, esto apareció nuevo, porque si no nos alertamos entre nosotros, trabajamos en red, es muy difícil estar actualizado. Bueno, Entonces, me parece que hay que básicamente. acostumbrarse a recurrir a la bibliografía, a leer por lo menos de lo que uno trabaja, de fuentes confiables, ¿sí? Y no perder ese ejercicio de leer una guía clínica o un paper. No hace falta leer de cosas que estén alejadas con lo que hacemos. El que lo quiera hacer lo puede hacer, pero digo, por lo menos de lo que nosotros hacemos diariamente, porque un paper, un trabajo, una guía clínica, tiene mucha más información de la que yo puedo mencionar. Yo puedo dar un valor de referencia verbalmente y eso tiene tantas variables que quizás a la mayoría de las personas no les resulta útil porque el método no es el mismo, porque el estándar de referencia internacional no es el mismo, porque la población no es la misma, incluso el tubo con el que toman la muestra de sangre, unos usan heparina, otros usan EDTA. Entonces, lo que yo pueda decir hasta podría ser mal interpretado si no se toman en cuenta todas las variables. Y esas variables uno las entiende cuando lee el trabajo, cómo está hecho, con qué muestra, en qué población, en qué situación le sacaron la muestra, ¿no? Entonces me parece quizás quedarse más con la idea general que la información está, se puede buscar y dónde, que decir un número. No, Claro, estoy de acuerdo. ¿Entiende? Estoy de acuerdo. Y bueno, un poco lo que queríamos con este proyecto era justamente eso, o sea, dar a conocer cosas, gente experta, gente de lo que sea, justamente para compartir información, porque lo hemos dicho en otras oportunidades, no podemos ser perfectos todo el tiempo y no podemos saberlo todo el tiempo, porque genuinamente no te da la vida para verlo. Exactamente. O sea, No, bueno, Tenemos que ser lo suficientemente honestos y humildes para decir, eso
lo tengo que ir a buscar. La verdad, no lo sé. Eso, mirá, leí un montón, pero ese tema justo no lo leí, ¿no? Nosotros llamamos a alguien y tenemos una videollamada. Bueno, qué suerte. No, bueno, hay muchos de tiroides, pero la mayoría es la misma pregunta del tema del Eutirox. Ya, el profe ya lo dijo. Ya. Vamos a dejarlo ir. No se tomen la bendita pastilla, hagan su broma y se toman la pastilla y todo está bien. Vamos a estandarizarnos hasta allí. Ajá. Los valores de referencia de insulina, vayan para la ADA. Chao, muchachos. No, y están tarde, porque ADA todos los años cambia. Sí. O sea, uno no ha terminado de agarrar la primera guía cuando llegué, no, mira, hicimos una actualización. Y uno, pero ¿por qué? No me he aprendido el valor número 1 y ya me toca aprender el número 2. Están actualizando ahí y ya está. ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada. No puedes. Déjalo ir. Una notificación en el ADA para que sepas cuándo sacó la guía, porque cuando ya te enteras que hubo modificación, ya estás a mediados de año. Entonces tienes 6 meses para hacer toda la corrección y cuando ya por fin vas a estar tranquilo, vuelven a hacer una actualización y tú Hay algo que está muy en boga y está muy en boga en redes sociales y no sé si usted me pueda sacar de dudas, y es sobre los disruptores endocrinos. ¿Ok? Sí. Bueno, hay disruptores que van específicamente para la tiroides, hay otros que van para otros lados, pero no sé si podemos como hablar un poquito sobre eso. ¿Tendrá...? Sí. La verdad que es un tema súper interesante. Estas últimas décadas se está estudiando muchísimo. En la institución donde yo trabajo, por ejemplo, uno de los temas importantes de abordaje son los pacientes que tienen genitales ambiguos, que nacen con genitales que no son ni masculinos ni femeninos, sino que son intermedios. Esos pacientes se los denomina DSD, ¿sí? Con desarrollo sexual diferente. Y esos pacientes, en algunos casos, en pocos casos, uno puede determinar cuál es el gen o los genes que están alterados y que produjeron esa diferenciación sexual diferente. Pero en muchos otros casos no encontramos una razón que explique la patología y yo estoy casi seguro, y muchos autores opinan lo mismo, que en muchos de esos casos los disruptores endocrinos están involucrados. Uh-huh. La cantidad de información pseudohormonal que consumimos a través de alimentos, a través de objetos, a través incluso de residuos que están en el aire y que estamos recibiendo durante la gesta, en el nacimiento, durante la vida infantil. Constantemente recibimos sustancias químicas que para el organismo pueden ser muy similares a las hormonas. Entonces hay sustancias químicas que se sabe que ejercen una acción como si fueran un estrógeno y otras que ejercen una acción que impide el efecto de los estrógenos. Y tanto una como otra, y dependiendo de la proporción que haya en cada individuo, pueden o desencadenar enfermedades o desencadenar una pubertad precoz. Uh-huh. Tenemos niñas que pueden tener una pubertad a los 5 años, a los 6 años, ¿sí? Estar empezando a menstruar a los 6 años, que consideramos una pubertad precoz. En algunos casos descubrimos causas genéticas, ¿sí? Ya le pasó a su madre o a su abuela o a su hermana y descubrimos que en esa familia hay una alteración genética que explica el cuadro, ¿no? Pero en muchos otros casos no sabemos y sí podemos detectar que la madre quizás utiliza una crema que tiene placenta de tortuga, y esa placenta de tortuga tiene una carga estrogénica altísima y esa niña está recibiendo esa carga estrogénica en un momento de la vida que fisiológicamente no tendría que tenerlo. Ese es como un caso clásico, ¿no? Una niña muy chiquita que tiene lo que llamamos telarca, aparición de mamas a una edad muy temprana. Y esa aparición de mamas a una edad muy temprana se sabe que está relacionada con distintos factores ambientales, en una gran mayoría de los casos, que pueden ser evitados si se cambia alguna conducta en esa familia. Hasta algunos hablan de la utilización de plásticos
que muchas veces se utilizan para cocinar en los microondas o para servir las comidas o mandar las viandas a las escuelas, y esos plásticos, si no están lo suficientemente bien controlados por las autoridades, pueden estar liberando sustancias que se parecen mucho a las hormonas y que a nuestro cuerpo lo hacen pensar que es el momento de tener la pubertad, por ejemplo, ¿no? Ok. Sí, Cuando no, en realidad... eso da terror. Tú empiezas a revisar cosas y te empiezan a los miedos a desbloquearse, porque va desde los talatos, están todo el tema de los microplásticos, o sea, el BPA. Yo me acuerdo que cuando Miranda nació, nosotros buscamos todo libre de BPA, todo aquel tema, porque estaba el tema de los triangulitos, que si era 5, que si era 3, que ya no me acuerdo cuáles eran. Qué desesperación, porque te empieza el estrés. Y ahorita está muy en boga el tema de las niñas, los maquillajes y las cremas, porque hay una generación en la que está muy expuesta a todo el tema del skincare cuando tienen 8 años. Sí. Y esto trae consecuencias, o sea, esto trae consecuencias mucho más allá de el juego que puedas hacer puntualmente para jugar al spa o lo que sea, que es una sola vez, a que sea una rutina. Es así, porque no quiero que se lleve a los extremos de no lo hagas jamás, de que la niña no juegue a pintarse las uñas una vez al mes o lo que sea, a que sea una cosa consecutiva, que allí es donde empiezan los problemas. Sí, la exposición al fármaco, A la producto, molécula. La exposición a la molécula, el producto. Es complejo también, voy a volver a dos conceptos que comenté antes, es complejo también poder encontrar causa y efecto muchas veces, ¿no? Porque nosotros vemos la manifestación, pero quizás el efecto se produjo meses antes o años antes, o incluso durante la gesta. Entonces, en el momento que vemos la manifestación, queremos medir ftalatos o cualquier otro factor pseudo-hormonal, cualquier otro de estos disruptores endocrinos, y quizás lo medimos y ya no está. Pero estuvo en la ventana en donde puede producir la alteración, y eso ya fue en el pasado. Entonces, también científicamente muchas veces es difícil comprobar cuáles son esos disruptores endocrinos, porque surtieron efecto meses o años antes. Entonces no siempre encontramos la asociación. Además de eso, son cientos, son miles los disruptores, y muchas veces uno está buscando ftalato, pero en realidad el efecto fue producido por otro muy parecido, no exactamente ese. Entonces yo creo que acá es algo que la comunidad, digamos, médica, de salud del mundo, necesita sí o sí de la colaboración de las autoridades gubernamentales, incluso de la industria, ¿no? La industria que produce productos de uso, ya sea de perfumería, de maquillaje, de contenedores para alimentos, todo lo que tenga que ver con lo que nos colocamos sobre la piel, utilizamos en nuestro cuerpo como un shampoo, un jabón o cualquier otra cosa, o incluso lo que ingerimos, todos deberíamos estar alertados de que si hay una sospecha de que alguno de esos productos puede traer una alteración, bueno, retirarlo del mercado y sustituirlo por otro que sepamos que no produce la alteración al sistema endocrino. Pero se necesita un trabajo conjunto incluso entre naciones, porque hoy en día consumimos productos que vienen de partes muy distantes del mundo. Entonces muchas veces nuestra legislación obliga a los productos que se producen en Argentina a no contener ftalatos, pero permiten el ingreso de productos de otros países que no tienen esa legislación. Entonces al consumidor, que también tiene que llevar adelante su vida y no puede estar mirando cada etiqueta y cada cosa, le resulta muy difícil seleccionar qué producto utilizar, qué producto no. Entonces, esto es algo que globalmente se tiene que enfrentar. Es muy difícil que un país solo pueda liberarse de los disruptores endocrinos, pero bueno, es nuestra tarea ponerlo como noticia, como novedad, y que todos, sin entrar en pánico, porque también el otro punto es no entrar en un pánico paranoico y tener miedo a que todo me haga mal, pero por lo menos ser consciente de que eso existe y tratar de evitarlo cuando se puede, ¿no? Exacto. Los niños
los niños juegan, los niños tocan, los niños van a la casa de un amiguito y comen la comida en la casa del amiguito. Digamos, tampoco el pánico ni transmitirles a los niños una obsesión por evitar todo producto, pero sí de, bueno, ser consciente, tratar de evitarlo, como decía recién Taya, que no sea una cosa de todos los días el uso de esos productos, que sea esporádico, que sea una vez cada tanto. No va a pasar nada si es una vez cada tanto, si es consecutivo todos los días, puede traer un efecto, una consecuencia. Pero, o sea, estás consciente de que puede traer una consecuencia. Lo digo como mamá. O sea, no se vuelvan locos. Ella se va a echar perfume de vez en cuando. ¿Ok? O se va a seguir jugando con tu maquillaje. Va a usar mi maquillaje porque lo hace. Exacto, y lo va a usar mis pinturas de uña porque lo hace, pero no la voy a volver loca por esa razón. Ni le vas o sea, ojo, ni es psicotizarte tú como mamá. Ah, bueno, también. Porque obviamente va a partir de, no, porque la niña se metió las uñas y entonces eso es un disruptor endocrino y entonces va a tener una pubertad temprana porque se pintó las uñas. No, o sea, es que imagínate, cuando empecé a leer sobre el tema de los ftalatos, está en todos lados. Está en los chupones, en los chupetes. O sea, es como que, ay, ya han pasado 7 años, ¿sabes? Sí, bueno, lo máximo que puedes hacer es, esperemos que no le haga nada, sigamos con la vida. Déjalo ir. En los juguetes de hule que se metía a la boca, ¿sabes? Está también. Entonces era como, ay, coño, bueno, ya se lo metió a la boca. O sea, yo creo que ahí lo que hay que potenciar es la buena alimentación, ¿sabes? Todo esto de fortalecer su sistema inmune, para que si ocurre algo, pues el impacto sea muy bajito. Lo menor posible, porque es que ni siquiera para vivir en una burbuja, porque la burbuja seguramente va a estar hecha con un plástico que eventualmente va a ser un disruptor endocrino, o sea... Es que sí, hubo un momento en que había una satanización hasta de los productos de limpieza. Y entonces, pero, o sea, no me gusta que la casa huela a vinagre, o sea, no me gusta. ¿Sabes? No me gusta, a mí me gusta que tenga olor. ¡Qué fastidio! Por eso es que digo que no podemos llegar a los extremos, ¿no? Sí, porque si la gente comienza a tomarse todo muy en serio, van a terminar viviendo en una isla y lavándose con agua de sal. Con mata o con agua de río, porque, o sea, y eventualmente te puede agarrar una parasitosis. Y el agua de río tiene flúor, chama. Exacto. Y ahora hay un tema con el flúor que, bueno, pues. O sea, ni qué decir. O sea, de verdad que eso. Yo creo que todo va apuntando a que uno esté lo más saludable posible. Con lo que tienes. Para enfrentarte a lo que venga, a toda la cantidad de químicos a los que estamos expuestos y que vamos a estar expuestos por lo que nos resta de vida, pues, básicamente. Sí, coincido. Es la manera de conocer, informarse, pero que eso no se transforme en una obsesión. Tratar de evitarlo cuando se pueda y cuando no se puede, bueno, no se pudo evitar, pero estamos haciendo lo mejor que podemos, como podemos, porque también la vida sigue adelante, ¿no? Y hay un montón de cosas que uno quiere disfrutar y si esto te impide disfrutar de tu entorno, de tus salidas con amigos o tu niño va a ir a la casa de una casa extraña y va a comer la comida que se come en la otra casa, y si eso pasa esporádicamente, no hacerle sentir que estuvo mal lo que hizo, ¿no? Exacto. Sino, bueno, las costumbres que cada familia tiene buscan la salud, buscan estar bien, pero que cada tanto se coma de una manera distinta o se enfrenten las cosas, utilice maquillaje o lo que sea, es muy probable que no le haga ningún daño y sí quizás el sentirse distinto a todos los demás. No, ser el único que no come un chupetín cada tanto. Eso pasa. Total. Hay niños que es así, que nunca en su vida han comido dulces o no han comido caramelos o no sé qué. Yo como mamá soy muy abierta a ese tipo de cosas y que bueno, pruébale porque no se convierte en costumbre, pues no es lo que le doy habitualmente en la casa, pero no me voy a poner brava. Y eso lo decidí a muy temprana edad con la enana. O sea, no me voy a poner brava si alguien le da algo adicional. O sea, sí, claro, mientras no atente con su salud de una manera inmediata, o sea... No es que le van a dar cianuro, pero... Sí, ajá. exacto. Sí hay otras costumbres que está buenísimo inculcar a nuestros niños que tienen que ver con la higiene y la alimentación. Argentina lamentablemente es un país que tiene un número enorme de síndromes urémicos hemolíticos y que eso tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la higiene de quién está comiendo y quién preparó la comida.
Entonces, ahí sí está muy bueno que los niños desde chicos vayan teniendo esa educación de que antes de comer hay que lavarse las manos, que hay que lavarse bien las manos, que los alimentos hay que respetarlos de alguna manera y que no pueden estar guardados de cualquier manera, sin refrigeración, que las carnes crudas o cualquier producto animal no tiene que estar mezclado con lo que voy a comer crudo, ¿sí? Esas cosas a mí me parece que es cultura, como hablábamos al principio, y que sí uno tiene que ir transmitiéndolo, también sin fatalismos, ¿no? Pero está muy bueno que cada individuo aprenda dónde está el riesgo. El riesgo está en mezclar una carne cruda con un producto verde que lo voy a consumir sin cocinar. Entonces, esa parte, ¿no? Lamentablemente, en el lugar donde yo trabajo es el Centro Nacional de Trasplantes Renales en niños. Wow. Y muchos de esos niños que llegan a trasplantes renales llegan porque tuvieron un síndrome urémico hemolítico en la infancia y tuvieron que pasar por una situación que le afectó sus riñones. Entonces, ahí sí tenemos que ser, no paranoicos tampoco, pero sí cuidadosos y aprender cómo manipular los alimentos de manera correcta. Creo que ahí sí hay un montón para hacer y que quizás no es necesario apuntar tanto a los talatos o cosas que son más difíciles de percibir y dejamos pasar por alto el cuidado de cosas básicas, ¿no? Exacto, sencillo. Como tener una tabla para cortar carnes y una tabla para cortar vegetales, que no es algo costosísimo, que lo puede enfrentar prácticamente cualquier familia y ahí sí puede haber mucho riesgo. Sí. La cocción de las carnes también. De las carnes. Es que el tema de la contaminación cruzada y tal y qué sé yo, eso no, por lo menos aquí en Venezuela no se conversa mucho. De verdad que no. 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 Es que yo, mi prima, que es mi nutricionista, ya yo lo he dicho un par de veces, vive en Argentina. Y ella estaba como que empeñada pero es que tienes que tener una tabla para la carne y una tabla para... Y yo dije, pero aquí nunca ha habido nada. Aquí siempre hay una y te aseguro que era de la abuela y fue pasando de generación en generación. O sea, y es la misma tabla de madera de toda la vida. Y yo dije, ¡no! Y me formó aquel zaperoco y que no, eso tiene que ser así porque la contaminación cruzada y tal y no sé qué, pero creo que allá sí hay como más conciencia de eso que aquí. Bueno, el lavado de manos también es algo que el que lo aprende de muy niño, después es una costumbre que ya no se la olvida y la hace en forma rutinaria y automática, ¿no? El lavado de manos antes de comer o después de ir al baño, ya no fuimos totalmente de lo endocrinológico. No importa, pero siempre estas conversaciones son así. Salud pero en verdad nuestro corte del podcast generalmente es así. Exacto, si el corte de este programa es así, uno viene supuestamente que íbamos a seguir por el camino, ahora sí es verdad que vamos a estar, solamente vamos a hablar de tal cosa y la conversación se pone tan amena que uno empieza a hablar de cualquier otra cosa, siempre orientado en la salud, que es lo más importante. Sí. No es que terminamos hablando... También terminamos hablando del perro, porque también pasa. Claro, pero salud animal. Ah, bueno, sí. Ok, dentro de las preguntas de los disruptores, dice, disruptores más comunes para preadolescentes. Tengo dudas de los productos que se usan aquí en Venezuela, pero creo que se puede generalizar allí. ¿Cuáles son los disruptores más comunes? Los talatos, ya los dijimos. Sí, vos los mencionaste, digamos, son esos y van apareciendo todo el tiempo, sí. Eso todavía está en estudio, muchachos, pero vuelvo a lo mismo, no caigan en pánico así demasiado heavy, porque de verdad que es lo mismo que la microbiota, todo se está apenas aprendiendo. Entonces, mientras se van aprendiendo cosas, vamos a pasar por un pico en el que va a ser de ultra pánico y después mira, no era tan grave. Y ya está. Sí, porque eso creo que es con todo. A ver, tengo uno de cortisol y obesidad. ¿Cómo se relacionan? Bueno, eso es interesantísimo porque cuando se produce una enfermedad que es conocida como síndrome de Cushing, ¿sí? Que las personas aumentan de peso, aumentan marcadamente de peso, y en el caso de los niños tienen la característica de que no solo aumentan de peso, sino que frenan su crecimiento. Entonces, para el pediatra, para el que hace atención primaria de la salud, ese es un indicador de que hay un riesgo de que ese niño esté con una enfermedad
que como decía se llama síndrome de Cushing. ¿Sí? Esta enfermedad tiene la característica de que se produce cortisol en cantidades mucho mayores que la que el organismo necesita, y un rato antes dije que el cortisol es una de las hormonas que tiene ritmo circadiano, tiene un valor elevado a la mañana, eso va descendiendo y tiene un mínimo alrededor de las 11, 12 de la noche. En estos pacientes o estos individuos que tienen enfermedad de Cushing, ese ritmo se pierde y el paciente tiene valores quizás no elevados, pero moderadamente elevados durante todo el día, las 24 horas. Se pierde el valle que se produce durante la noche. Estos pacientes se manifiestan, como dije, con aumento de peso abrupto y en los niños con detención de crecimiento. Por supuesto, en los adultos la detención de crecimiento no se ve porque ya no crecen. Pero la obesidad está muy relacionada con el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing. Ahora, además de eso y para complicar el diagnóstico, las personas obesas que no tienen la enfermedad, que no tienen síndrome de Cushing, van a tener cortisol más alto. Entonces, si la forma de diagnosticar desde el punto de vista bioquímico una enfermedad de Cushing es a través de la medición del cortisol, y los obesos tienen cortisol alto, yo puedo estar sobrediagnosticando en obesos síndrome de Cushing. Exacto. Por supuesto, hay algoritmos diagnósticos que nos llevan a poder descartar la enfermedad de Cushing en personas obesas que no tienen enfermedad de Cushing, sino que solamente tienen obesidad. Es más complejo, pero hay un montón de pruebas bioquímicas que se pueden hacer para descartar esa enfermedad en un obeso. ¿Por qué los obesos van a tener cortisol más alto? Bueno, porque las hormonas en general no circulan en la sangre solas, sueltas, o si circulan sueltas, libres, van a circular en muy poca cantidad. En general circulan unidas a una proteína. La proteína que ayuda a transportar el cortisol es la CBG, ¿sí? La Cortisol Binding Protein. Esa proteína aumenta en ciertas condiciones. Una es la obesidad. Entonces, los individuos obesos van a tener la proteína de transporte más alta, por lo tanto, el cortisol total va a estar elevado. No así el cortisol libre. El cortisol libre va a ser normal. Pero si yo mido cortisol sanguíneo, estoy midiendo cortisol total. Y entonces, esos individuos pueden tener un valor de cortisol más alto que lo esperado y hacer que ese individuo tenga una sospecha de síndrome de Cushing. Entonces tengo que usar otras pruebas diagnósticas. Existe la medición del cortisol libre urinario, existe la medición del cortisol en saliva, que es muy útil, existe la medición del cortisol post-inhibición con dexametasona, se le da al individuo una droga que se llama dexametasona y se mide el cortisol a la mañana siguiente. Eso se puede hacer en baja dosis o en alta dosis. Y con todas esas pruebas diagnósticas yo puedo descartar el que tiene solamente obesidad y quedarme con los individuos que pueden llegar a tener una enfermedad de Cushing, y a eso les voy a hacer una resonancia magnética de hipófisis para ver si tienen un adenoma, o le voy a hacer otra prueba que es más compleja que se llama cateterismo de senos petrosos, en donde coloco catéteres en la zona de la hipófisis y mido la hormona ACTH de la hipófisis y periférica y evalúo la relación entre ambas. Entonces, bueno, hay una batería de pruebas. Justamente la patología suprarrenal, como hablamos del síndrome de Cushing, es una de las patologías donde la bioquímica endocrinológica más herramientas le da a los médicos para poder hacer un diagnóstico correcto. Es muy importante la bioquímica en el diagnóstico de estas enfermedades, junto con las imágenes tipo resonancia magnética, tomografía computada o alguna otra. Wow. Y más o menos. No voy a preguntar más nada, o sea, esto fue una explicación magistral. Ya cuando habló de este poco exámenes yo no sabía que existían, déjame decirte. Bueno, y ahí vamos a algo que, para no ir a cosas quizás que sean demasiado aburridas, aunque parezca raro, el cortisol libre urinario se hace en orina de 24 horas. Ustedes seguramente asentirán lo difícil que es que el paciente traiga la orina de 24 horas bien juntada. Sí. Es algo que para hacer una depuración es un dolor de cabeza. Yo no me quiero imaginar un cortisol. Ya que mira, sabe que déjalo ir. En principio uno dice, bueno, es algo sencillo. Tiene que juntar en una botella todo el pis que haga durante 24 horas. Imagínense si eso es difícil en adultos, lo que sucede con los niños.
O sea, Horrendo. el niño, por lo general, le recomendamos a la familia que lo hagan los días no escolares, Ajá. Claro. Sí. sábados o domingos. Yo también. Yo a los ¿No? adultos les recomiendo lo mismo. Yo les recomiendo los Los domingos domingos. para que vayan el lunes a tomarse la muestra de sangre. Sí. Y punto. El cortisol urinario le decimos que lo junten en una botella. En general le recomendamos que sea de agua mineral para que no traigan una botella que haya sido usado con otra cosa. Con No aceite, de por ejemplo, gaseosa, me llegó. No de gaseosa, no de aceite, Ujú. no de jugo, Ujú. no, nada que pueda interferir con el laboratorio. Le decimos que descarte la primera orina de la mañana del primer día. Por ejemplo, si va a juntar el domingo, la primera orina de la mañana, que es muy abundante, descartar esa orina. Juntar todas las orinas del día domingo e incluir la primera del lunes a la mañana, cuando se Exactamente. levanta. Y ahí tenemos la orina de 24 horas. Se pone en la heladera si se va a llevar al laboratorio muchos días después, o si es ese mismo día, ese mismo lunes, se lleva al laboratorio Ya está. y se analiza, ¿no? Pero eso que parece tan simple, en los niños es muy difícil. ¿Por qué? Porque el niño a veces o se hace pis encima, o no avisa, hace pis en la casa de un amiguito, en cualquier lado. ¿Y qué pasa? Si nosotros, como les decía, el cortisol tiene este ritmo alto a la mañana y bajo a la noche. Si nosotros perdemos una porción de orina, como la enfermedad cuando la sospechamos, lo que hace es alterar ese ritmo del cortisol. Si yo pierdo una orina en cualquier momento del día, puede ser que esté perdiendo la orina que tiene la mayor concentración de cortisol. Entonces, cuando le doy el resultado a esa familia, le voy a decir que la orina tiene un valor normal de cortisol en orina, porque no se juntaron todas las porciones de orina. Perdí porciones que tenían cortisol. Entonces, yo puedo tener un falso negativo de la enfermedad, ¿sí? Puedo estar diciéndole que es normal y en realidad ese paciente tiene la patología, pero yo no lo pude evidenciar porque la muestra no fue correcta. Entonces, acá hay que hacer un trabajo con los padres, con los tutores, quienes están a cargo de ese niño, y explicarle la importancia de juntar la orina de 24 horas. ¿Por qué es tan importante que ellos junten cada porción y que no se pierda ninguna? Y que esté correctamente tomada, que creo que eso es lo más difícil, por decirlo, de verdad, lo vuelvo a decir, si en un adulto es completamente difícil, en un niño peor todavía. Ok, Correcto. dentro de las otras preguntas que tengo por aquí es, perfil hormonal femenino, ¿existe un algoritmo, perdón, es que mi dislexia hace que yo lea logaritmo Ah. y me quedé que, mira, logaritmo no es para la interpretación del mismo? Un algoritmo Sí. para leer el perfil hormonal femenino. Sí, por supuesto, claro. En pediatría lo primero que tenemos que evaluar antes de aplicar un algoritmo, yo también iba a decir logaritmo, un algoritmo, es frente a qué sospecha estoy. Podemos tener una sospecha de un retraso puberal o el contrario, que sería la pubertad precoz, ¿no? Yo tengo un rango de edades en el cual el varón y la mujer van a tener su pubertad normal. Ahora, si se da después de cierto momento, sería un retraso puberal, y si se da antes de ese momento, estaría frente a una pubertad precoz. Entonces, una vez que yo estoy enfocado, si tengo un paciente con sospecha de pubertad precoz o tengo un paciente con sospecha de retraso puberal, puedo evaluar cuáles son las hormonas más adecuadas para medir en cada caso y cómo interpretarlas. Y cada una de estas sospechas tienen un algoritmo propio. Voy a aplicar un algoritmo para el caso de la sospecha de pubertad precoz o otro para el de retraso puberal. En general, para la patología más frecuente de la mujer es la pubertad precoz. La mujer, el individuo XX, Sí. tiende a tener pubertades precoces más frecuentes que los varones. Y los varones, por el contrario, tienen más patología de retraso puberal que de pubertad precoz. Ah, Entonces, eso no lo sabía. sí, tenemos más varones que tienen retraso puberal por distintas causas y mujeres que tienen pubertad precoz. ¿Sí? Entonces, voy a hablar de lo más frecuente. Sí. En una pubertad precoz, lo que quiero saber primero es si es periférica o central. ¿Qué quiere decir esto? Si esa pubertad precoz se debe a que se activaron los ovarios tempranamente por alguna razón, que hay varias razones. Una son los disruptores endocrinos, otras son tumorales, por ejemplo, otras tienen que ver con la aplicación de productos exógenos que ya dijimos. ¿Se activaron los ovarios o hay estrógenos que no tendría que haber?
o se activó todo el eje gonadotrófico, o sea, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios en consecuencia. Entonces, ¿es una pubertad precoz primaria por activación de los ovarios o es central? Entonces, en función de esa pregunta, yo voy a hacer pruebas que me van a permitir dilucidar si es primaria o central, porque el tratamiento es distinto y porque también el abordaje que va a dar el médico a la familia va a ser totalmente distinta, ¿no? Voy a casos muy extremos. La paciente puede tener un quiste ovárico que está produciendo estradiol o puede tener un tumor en la hipófisis que está produciendo LH y FSH y está activando el eje. Entonces, una cosa es ir a abordar el ovario y otra cosa es ir a abordar el sistema nervioso central. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro. Y en el varón, con retraso puberal, pensamos en lo que sería un hipogonadismo, que puede ser un hipogonadismo también primario o también central. ¿Sí? Fallan los testículos o falla la hipófisis y el hipotálamo, que no permiten que los testículos funcionen normalmente. Y ahí también tenemos un algoritmo para dilucidar entre un daño central y un daño testicular. Eso a grandes rasgos. Bueno, ahí tienen su respuesta, muchachos. O sea, creo que es suficiente, imposible. Voy a poner dos más, porque... Ajá. A mí me gustó mucho la de anticuerpos en diabetes. No, dale, ¿cuál es? No sé, la tenías tú que me la acabas de leer. Espérate. Anticuerpos a islote de Langerhans, creo que era la pregunta. Sí, pero no la consigo. Bueno, les digo lo que... Sí, lo que por favor. Sí, por favor, porque no consigo la pregunta. Bueno, yo creo que estamos en un momento en donde los anticuerpos antiislotes se transformaron un poco en la vedette, digamos, de la bioquímica de la diabetes, porque ustedes saben que hace unos años atrás, un par de años, apareció en Estados Unidos, sobre todo, una medicación que retrasa la aparición de la diabetes tipo 1. ¿No? Hay ciertos farmacéuticos que están ofreciendo medicaciones que permiten que si el paciente es detectado muy tempranamente, un paciente que estaba destinado a tener diabetes tipo 1 porque tiene su genotipo de riesgo que lo lleva a estar predispuesto a tener diabetes y además el ambiente en el que ese paciente se está criando, tipo de alimentación, falta de actividad física, lo que sea, también lo predispone a la diabetes, pero si yo intervengo muy tempranamente, puedo evitar que la diabetes se manifieste clínicamente. Entonces, ¿cuál es el primer indicador de que ese individuo está en alto riesgo de tener diabetes tipo 1, digo, diabetes autoinmune? No hablo de la diabetes tipo 2, de la resistencia a la insulina. La aparición de los anticuerpos antiislote de Langerhans séricos. Si aparece más de un autoanticuerpo antiislote de Langerhans, es muy probable que ese individuo en los próximos 10 años termine siendo un diabético tipo 1. Entonces, por eso hoy en día se habla tanto de la detección de anticuerpos, porque hay una medicación que si yo la aplico a tiempo, retraso mucho la aparición de la diabetes tipo 1 clínica. El paciente se queda en el estadio 1, que es el estadio que solo tiene anticuerpos. Okay. ¿Cuáles son esos anticuerpos? Bueno, uno muy conocido es el anticuerpo anti-GAD65, ¿sí? El GADA, GADA. Ese es uno muy conocido. También hay otro que se llama IA2, anti-IA2. Ese es el segundo anticuerpo. También podemos tener anticuerpos anti-insulina, ¿sí? Anti la hormona. Y por último, el último que se empezó a trabajar, a difundir, es uno que es antitransportador 8 de zinc, ¿sí? Es ZNT8. Esos 4 anticuerpos son los 4 anticuerpos que se están buscando tempranamente en individuos que tienen algún tipo de predisposición genética, familiar, o que tienen otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, celiaquía, tiroiditis, lupus, ¿sí? Distintas patologías autoinmunes, como artritis reumatoidea también, y que los predispone a un grupo de individuos que muy probablemente puedan tener diabetes tipo 1. Entonces, en esos individuos se buscan estos anticuerpos y en caso de estar positivos más de uno de esos 4 anticuerpos, es un individuo de riesgo, ¿sí? Y ese individuo se le sugieren cambios en su estilo de vida o en algunos casos hasta medicarlo para evitar que aparezca la diabetes tipo 1. Fantástico.
Sí, porque es que eso, cuando hay una nueva prueba en el mercado, por decirlo de alguna manera, no sé si ese fenómeno... La prueba nueva como de te moda. dice, exacto, la vedette. Entonces ahora ves, o sea, porque uno los ve en las órdenes médicas. Entonces van a un congreso de actualización, buenísimo que lo hagan, para eso se hacen los congresos. Sí. Pero empiezas a ver aquello bojote y récipe. A todos con lo mismo. Y uno Bueno. y que... Me parece que hay un grupo de médicos que fue, y no es por tirarle a los médicos, No, está vuelvo mal, a no está insistir, mal. está bien, pero volvemos al inicio de esta conversación, que es la prueba indicada en el momento correcto. Sí. No que Sí, usted le va a mandar a todo niño gordito unos sí, anticuerpos de la gente, por favor. cómo se le transmiten los resultados al paciente también, ¿no? También. Porque en pediatría, uno le da la información a los padres de que su hijo está en riesgo de tener diabetes tipo 1. Ahora, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo hago para que esa familia no se angustie y tenga algo a dónde dirigir esa angustia? ¿En qué la transformo? ¿La transformo en que estén encima de su niño todo el tiempo, cuidándolo de más o sobreprotegiéndolo? ¿O puedo canalizarla para que traten de estimularlo para que haga actividad física, para que tenga una alimentación saludable? Entonces, es importante no solo dar el resultado, sino dar las sugerencias de cómo canalizar el cuidado, ¿no? Me parece que eso es clave, porque a veces el laboratorio termina cuando entrega el resultado, pero tiene que haber una interpretación de ese resultado. Sí, sobre para que todo se para traduzca en algo positivo y no en algo negativo. No, para y esa familia. dar el acompañamiento adecuado a la hora de dar el resultado. Siempre en pro del paciente. Exacto. O sea, si uno está en la facultad o en la posición de poder dárselo, porque también pasa mucho de que a veces hay plataformas que inmediatamente mandan a la familia, ¿no? Al correo del papá el resultado o de la del mamá, paciente. exacto, al paciente. Hay otras que son más cuidadosas, que me comentaste que en Corea nada lo toca el paciente, sino que va directamente al médico. O sea, el paciente se entera es cuando el médico lo llama y le dice, tienes que venir a la consulta para darte los resultados del laboratorio, cosa que en ciertos casos me parece maravillosa, porque él va a ser el encargado de darte ese acompañamiento, de decirte, mira, tienes que hacer esto, vamos a atacar esto por aquí. Es que allá la medicina es completamente centralizada. O sea, todos los informes médicos de todo el mundo estaban en un sistema y ya. O sea, pero no estaba a la disposición del paciente, estaba a disposición del médico, el que te fuera a ver en cualquier parte del país. O sea, es otro lugar, pues. Sí, es importante que los que somos bioanalistas también ocupemos el lugar que nos corresponde a la hora de entregar un resultado. Exacto. Yo sé que muchos que me escuchan pueden decir, bueno, pero mi trabajo termina cuando yo informo un número. Yo soy de los que piensan que nuestra profesión puede ir mucho más allá de informar un número. Sabemos que somos capaces de tomar la muestra correcta, hacer el análisis correcto, el control de calidad, el equipamiento, todo eso ya lo hacemos bien. Ahora, el resultado, que muchas veces es un número, puede ir acompañado por un comentario. Ese comentario viene de la experiencia y del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, nosotros podemos aportar para que el médico interprete mejor el resultado que le estamos dando. Entonces, quizás esto es algo que es muy difícil decirlo como una generalidad, porque cada determinación de laboratorio tiene su forma de interpretarse. Pero para pensarlo un poco más profundamente, deberíamos buscar cómo informar un resultado de la mejor manera, que no sea solo un número, sino ese número acompañado de una interpretación, ¿no? Se sugiere, por ejemplo, en el caso un PSA que dio 7, se sugiere la realización de un PSA libre en las próximas, 2 semanas, ¿no? Entonces, uno le agrega al número una interpretación que viene de nuestro conocimiento. Exacto. Y nosotros estamos capacitados para eso. Agregar un comentario que si el médico está súper experimentado, quizás coincide con lo que el médico hubiese pensado. Ahora, si el médico no es un médico súper experimentado en esa área, lo puede ayudar a tomar la acción correcta. Exacto. Pero el comentario va dirigido al médico, no va dirigido al paciente, ¿no? Nuestro cliente, entre comillas, cliente, es el que solicitó la prueba. Sí. Y nuestro resultado tiene que ser bien interpretado por quien solicitó la prueba. Por ejemplo, en pediatría hay algo muy habitual que son las pruebas de estímulo de hormona de crecimiento. El médico piensa que el niño
tiene baja talla porque tiene una deficiencia en la producción de hormona de crecimiento. Entonces nos manda al paciente para que le hagamos un estímulo y le midamos hormona de crecimiento después del estímulo. Ahora, la interpretación de esa prueba es bastante compleja y depende de muchos factores. Entonces, nosotros podemos ayudar bastante si interpretamos la prueba, además de dar un número, y ayudamos a que el médico que tiene que darle una devolución al paciente tenga la información completa de ese resultado. No solo un número, no solo 6,1 nanogramos mililitros, sino respetando los puntos de corte de tal asociación internacional, consideramos que este resultado es positivo para deficiencia de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, no es solo un número, es un número más un montón de conocimiento concentrado en unas pocas palabras en un resultado. Sí, no, me parece excelente. Yo creo que ya con esto Siempre. cerraríamos el programa porque me pareció muy atinado El cierre. el cierre, porque es muy atinado el comentario. Siempre hablamos de el impacto que tiene no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico los resultados que emitimos. Y independientemente que nuestro cliente, como bien dice el profe, es el médico porque es el solicitante del servicio, Sí. ¿ok? El intermediario es el paciente eventualmente va a ver ese resultado. Y te va a preguntar. O te pregunta Directo. directamente si tiene la posibilidad, dice, mira, llámame al bioquímico, no sé si en Argentina, aquí por lo general, a veces cuando hay algo que los asusta, pues le dicen, ay, mira, me puedes llamar a la bioanalista, y uno por lo general sale y trata de hacer contención, ¿ok? De calmar un poco, de dirigir al especialista que uno, pues nosotros acá en Venezuela sí tratamos de adoptar eso de colocar sugerir interconsultas, por ejemplo. Sí. ¿Ok? Mira, se sugiere interconsulta con endocrinología, por ejemplo, se interconsulta con hematología, cuando vemos allí una hemoglobina que para un niño pues no debería estar baja, no sé qué más. Entonces sí tenemos como esa práctica, igual que la sugerencia de algunas pruebas, ¿no? También Sí, se sugiere o se sugiere correlacionar con la clínica Con la cuando clínica lo del estás paciente. viendo que está muy raronchi y allí o que está muy de librito. O sea, cuando tú dices, no, mira, este paciente, o tiene. sea, Yo lo es- pongo, sí, tal cual, lo pongo cuando me da una cosa que no estoy entendiendo qué está pasando con el paciente. Que, mira, se sugiere correlacionar con la clínica del paciente porque no sé lo que estás buscando, no logré hacer correlación. O cuando tal cual es y que este pana tiene esto. sí, Se sí. sugiere correlacionar con la clínica. Claro. Y los pacientes te van a preguntar. Eso va a Exacto. pasar. Y somos nosotros los que conocemos también las limitaciones de los ensayos que hacemos, ¿no? Sabemos de interferencias, por ejemplo. Exacto. Y el médico o la médica no conoce si el resultado que le estamos informando puede estar siendo influenciado por una interferencia. Y en hormonas se ve mucho el tema de las interferencias con otras hormonas parecidas o con un autoanticuerpo que está generando alguna acción en el resultado. Entonces, hemos tenido casos, por ejemplo, de niñas muy jovencitas, 13 años, pero que ya están menstruando, con detecciones de gonadotrofina coriónica, que es marcadora de embarazo positiva. Y esa gonadotrofina coriónica, imaginen el impacto que tiene en esa familia, decirle que su niña de 13 años o de 14 años podría llegar a estar embarazada. Muchas veces lo primero que se piensa es que hay un abuso intrafamiliar. Y en algunos casos hemos detectado que se trata de una interferencia en el ensayo. Ok. ¿Sí? Entonces, somos nosotros dentro del laboratorio los que tenemos la responsabilidad y le podemos transmitir al médico. Pensamos que este resultado puede verse influenciado por una interferencia, porque la paciente tiene otra patología, por ejemplo, artritis reumatoidea, ¿no? Y está produciendo resultados falsos positivos para gonadotrofina coriónica. No es un embarazo, es una interferencia. Exacto. Eso comentado es tomado de otra manera por el médico y por la familia. Claro. Sí, igual nos pasó o pasó una ola cuando la gente comenzó a consumir biotina. Mi madre, tú veías aquella cuestión y tú dices, pero Dios mío, y volvías a pasar el control de calidad y volvías a no sé qué, y volvías y tú y que cambiabas de marca, de ensayo, de metodología y todo se volvía una locura y uno y que, pero ¿qué es esto? Hasta que empezabas a preguntarle al paciente. ¿Qué tomó? Y el paciente dice, yo estoy, o yo me inyecté, o yo estoy tomando suplemento de biotina.
Claro, Les sí. encanta. Bueno, eso es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, porque en endocrinología afectó muchísimo. Se produjeron esos hipertiroidismos ficticios. Ajá. Ajá. ¿No? El paciente tenía bioquímicamente todo lo que tiene que tener un hipertiroideo, pero no tenía la manifestación de la enfermedad. Tenía solamente los análisis de laboratorio. Hay gente que ha llegado hasta un tratamiento con yodo radioactivo en su tiroides, pensando que era hipertiroidea y en realidad era una manifestación de la interferencia con biotina para el cuidado de las uñas o del cabello. Sí. Es que no lo ven porque se toman un multivitamínico y no O a se lo dan mejor, o sea, cuenta. exacto, es que ellos no No lo están procesan. a ver, no están en la capacidad. O sea, porque a ti y volvemos otra vez, estamos A lo redundando, mismo, pero sí. ya vamos a Ya terminar. vamos a Se lo cerrar. prometo, profe, que ya no le quitamos más tiempo. El tema es que me estoy tomando un suplemento buenísimo para las uñas o para el cabello. O en las redes sociales, si se te está cayendo el cabello, la biotina es la solución. Y entonces, ¿sabes? Y vamos a darle Vamos a dar y 3 empiezas pastillas al día. Exacto, a tomarte así, tómese una antes de cada comida. Y cuando le estás haciendo los análisis de sangre, porque su maletera. Sí, va, sí, te altera toda ñoña. Y bueno, nada, no puedes hacer nada No al puedes respecto. hacer Ya nada, toca. exacto. Máximo que Vamos a preguntarle al paciente repetirlo. que cuénteme usted, no sé qué, y poner tu gran nota, se sugiere. Se sugiere repetir, repetir. dejando, tomando los Suplementos suplementos vitamínicos que está tomando y ya está. Pero, en fin. Bueno, profe, como le digo, ya no le quitamos más tiempo. Para mí fue un honor y un placer tener a uno de sus mis ídolos. rockstar. ¿Sabes? Gracias por ser mi rockstar en endocrinología. Ya saben, lo pueden seguir. Yo lo sigo por LinkedIn, donde siempre cuelgo información de altísima calidad. ¿Tiene Instagram, profe? Instagram, no, ajá. ¿Tiene Instagram? Sí, pero En LinkedIn es donde hace de las suyas como bioquímica. O sea, mi hobby es la fotografía y en Instagram no hay nada de bioquímica, hay fotografía. O sea, pueden buscarme en Instagram, pero Para lo que placer, van a encontrar es exacto. fotografía. Exactamente. Fotografía, fotoperiodismo, digamos, de distintos lugares de Argentina y del mundo. ¿No? Ah, qué bonito. No bioquímica es mi otra forma de expresarme. Bueno, pero está bien, todos tenemos algo de arte. Exactamente. Yo ahora, profe, Sí. también lo voy a seguir porque a mí me gusta también la fotografía. Bueno, si a alguien le interesa un tema totalmente distinto, JUMA Lasati Ajá. es mi Instagram. Pero como les digo, van a encontrar otra cosa. Es Juma Lasati. Ok. Bueno, cualquier cosa, entonces lo siguen por LinkedIn, que ahí sí hay bastante Encuentran, mira. información bella y tal. Nada, para mí también fue un placer. Aprendí un montón de cosas allí interesantes que voy a aplicar con mis pacientes de ahora en adelante y tengo aquí como que en la mente todas las cosas con mi hija. Que eso es bastante normal cada vez que uno toca temas pediátricos, a mí se me desbloquean los miedos. Bueno, a mí me gustó muchísimo el espacio, la convocatoria, la verdad que un gusto muy grande de conocerlas. Y bueno, aquí estoy por si alguna otra vez tienen ganas de que conversemos un ratito. La verdad que muy lindo charlar con ustedes. Vale, muchísimas profe, gracias, divino. profe. Que tenga buen fin. Bueno, Gracias chau, por chau. este ratito. cuida. Bye bye. Chau, chau.